Bienvenidos todos, bienvenido David y gracias por tu formación. Muchas gracias, Merche. Mi nombre es David García, soy responsable de ventas de zona centro y sur de un fabricante de de derivados de productos de madera que se llama Eger. Uno de los derivados de la madera, por supuesto, es el suelo laminado que vamos a tratar aquí hoy. Así que vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar por ver qué es lo que es un suelo laminado. Un suelo laminado es un pavimento ligero fabricado en fibra de madera que se compone de estas 4 capas que vemos aquí, ¿vale? La primera capa sería lo que llamamos la capa de uso, el overlay, que para lo que sirve es para que podamos pisar en este suelo laminado sin agredir, sin dañar la capa número 2, que sería el papel decorativo. En este caso, en el caso de la foto, el papel decorativo es una madera, en este caso creo que es un haya, pero esta foto podría ser de cualquier otra madera, otra piedra o cualquier otra cosa que sea fotografiada, no tiene ningún problema. La parte 3 constituye el núcleo del sistema. El núcleo del sistema, porque es la parte más importante, como veis en el diagrama, casi la totalidad del suelo laminado es tablero, con lo cual podríamos decir que un buen tablero da lugar a un buen suelo laminado, ¿vale? La capa de contrabalance, bueno, como sabéis, el suelo laminado se fabrica a altísimas temperaturas. Si nosotros sacáramos el suelo laminado, acabar de fabricar y de aplacar ese suelo laminado, saldría absolutamente combado si no tuviéramos una capa que estabilizara el sistema. Eso es simplemente la capa de contrabalance, no tiene más función que esa. ¿Vale? Si hablamos por capas ahora del suelo laminado y hablamos de la primera, tendríamos que hablar de la clasificación de la resistencia a la abrasión y clase de uso del suelo laminado. En este caso, yo lo que os diría sería un suelo por tener una resistencia a la abrasión, al desgaste AC5, no es mejor que un suelo AC4 y un suelo AC4 en este caso es mejor que un AC3. Debéis tener en cuenta que a la hora de seleccionar un suelo laminado tenéis que tener en cuenta siempre el tipo de uso al que va a ser expuesto ese suelo, ¿vale? Actualmente en España la pelea está en el AC5, clase 33, 8 milímetros de espesor, con y sin bisel. ¿Qué quiere decir? Que estamos instalando en la mayoría de nuestros hogares, uso residencial, un pavimento que sería óptimo para su instalación, por ejemplo, en una tienda de Zara en la zona de cajas, ¿no? Quiere decir que estamos un poco matando moscas a cañonazos. Con un AC3 clase 31, que sería un uso doméstico intensivo, comercial moderado, sería más que suficiente para instalarlo en una casa habitual. Jamás ninguna familia en 20 años va a desgastar un suelo clase 31 AC3, ¿vale? Con lo cual siempre tener en cuenta eso, qué tipo de uso se le va a dar a ese suelo a la hora de seleccionarlo. Si hablamos de la capa 3, lo que es el núcleo del producto, podemos decir que un buen tablero laminado, un buen tablero define si un laminado es bueno o malo en función de la densidad que tenga. ¿Por qué? Porque el tablero es el 98% total del suelo. Aunque sean 4 capas, esta es el 98% del total. Un tablero estable va a mejorar la estabilidad del suelo. La madera dilata y contrae en función de la temperatura y humedad. Si tú tienes un tablero estable porque es un tablero denso, quiere decir que se van a producir menos dilataciones en ese suelo, ¿vale? Va a mejorar también un buen tablero el sistema de unión, porque un sistema click va a ser mucho más eficiente en un tablero que sea más denso que en un tablero que sea menos denso, ¿vale? David, perdona, es que nos hacen una pregunta referente. ¿Qué son las vueltas? ¿A qué nos referimos con las vueltas? Cuando tenemos un test, cuando estamos hablando de desgaste superficial de la capa de uso, el test al que se somete el suelo, que luego lo veremos al final en el vídeo de producción, vamos a ver ahora en un momento qué es eso de las vueltas. Se somete a una cosa que se llama el test Taber, que lo que hace es que da una vuelta, una rueda con una lija y da vueltas sobre un suelo, una porción de suelo determinada, y cuenta ese número de vueltas hasta que esa superficie, la capa de uso, ha quedado desgastada y está afectando ya directamente al papel decorativo. Ese número de vueltas va a dar lugar a la clasificación AC de ese suelo. Si llega hasta 2500 es AC3, si llega hasta, creo que hasta 4000 o 4500 es AC4 y más de 6000 sería un AC5.
¿vale? Esas son las vueltas. Muy bien, pues Eduardo parece que lo ha entendido porque Fenomenal, te lo Eduardo. agradezco. Gracias. Lo más importante, y siguiendo con el tema mejora el sistema de unión porque un sistema click traccionará mejor en un tablero denso que en uno que no lo sea. Y, por supuesto, lo que todos conocemos, a mayor densidad, menor hinchazón por humedad, ¿vale? Actualmente Eger trabaja el tablero Quell Stop, que es superior a 900 kilogramos por metro cúbico de densidad, y los datos de hinchazón que damos es actualmente entre un 10 y un 12%. El tablero habitual de la competencia suele rondar el 18%. ¿Vale? Además, nosotros tenemos lo que llamamos el pata negra, tablero Aqua Plus, nuestro sistema para zonas húmedas, que no va a hinchar más de un 5% en ningún caso. Vamos a ver un vídeo de fabricación, cómo se fabrica el suelo laminado. Después hay una explicación, cuando lo veamos entero hay una explicación después, vamos a ver los diferentes pasos que ha seguido el vídeo para su mejor comprensión, ¿vale? Aquí estamos en la fase de recolección, simplemente estamos llevando los troncos de madera al sitio donde se van a limpiar, se van a pelar y se van a formar lo que llamamos los chips, que son unos pequeños fragmentos de madera, que son estos de aquí, ¿vale? Que posteriormente va a ser los que transformamos con estas fresas gigantes en la fibra de madera, con la que se va a fabricar el posterior, después del prensado, esto es el tablero del suelo laminado, ¿vale? Presionamos las fibras a un núcleo. Lo que os decía antes, la fabricación a altas temperaturas se tiene que enfriar. Una vez enfriado, pasamos el tablero y pasamos a la fase de aplacamiento, ¿vale? Este señor lo que está haciendo es testar la densidad de ese tablero, que se fabrique todo con la misma densidad, si decimos 8 milímetros, que sea. Aquí lo que estamos haciendo es pasando el papel decorativo por las diferentes colas y pegamentos. Aplacamos esta capa, que es la melamina, va encima del papel decorativo ya con el pegamento puesto y posteriormente se prensan todas las capas formando el tablero del suelo laminado. Se cepilla, tal, se atempera. Y se corta en tablas, ¿vale? Este es otro tipo de suelo que no tiene nada que ver con eso. Esta sería una impresión directa sobre tablero, que no es el caso del laminado, ¿eh? Por eso no sigo explicando, porque no tiene nada que ver. Tenemos en Eger otro tipo de productos que no han llegado a España. Pasamos al corte del tablero en tablas, en lamas. Una vez que cortamos esas lamas hay que fresarles el clic, ¿vale? Una vez fresado el clic, que es el profiling, se testa, se ve que el clic funciona. Se testa el laboratorio. Ahora vamos a ver lo que he explicado de lo de las vueltas. Vamos a ver una imagen aquí. A ver si lo puedo parar. Ese sería el test de impacto. Dejando caer una bola, medimos cuánto sufre o cuál es el hueco que queda en el tablero en cuestión que estemos testando, ¿vale? Y estas son las famosas vueltas. ¿Veis ahí? Esto es una lija lo que tiene y
debajo hay un trozo de madera, un trozo de suelo laminado que va dando vueltas alrededor justo encima de un cilindro. Esas vueltas se cuantifican, ¿vale? Y definen si realmente se trata de un suelo AC3, un AC4 o un AC5. Este es el test de micro scratching, la resistencia al rayado de la capa de uso. Y ese es el scratching, lo mismo. Una vez se ha hecho el perfil, se embalaría. O sea que ya en fábrica pasa un extraordinario control de calidad. Pasa dos controles de calidad, efectivamente. Uno, lo que es el tablero, sí. Y otro a la hora de testar el producto final, si Sí. realmente se corresponde con lo que estamos ofreciendo o no. Y luego tengo que decir aquí que hemos visto, este vídeo es largo porque Eger es una de las 3 fábricas a nivel mundial que fabrica su propio tablero. Lo normal es que una marca compre el tablero a otras. Nosotros vendemos tablero a muchísimas fábricas, muchísimas marcas, ¿vale? Y saldrían los camiones hacia los diferentes destinos. ¿Vale? Uno de ellos es España. Esta fábrica fabrica actualmente unos 50 millones de metros cuadrados al año. Solo hay de las 20 fábricas de Eger, solo hay 2 que se dediquen al suelo y una, por desgracia, está a 150 kilómetros de Moscú, en Gagarin, con lo cual esa está absolutamente inoperativa actualmente. Dependemos única y exclusivamente de esta, que está en Bismarck, que es una ciudad que está al norte de Alemania. ¿Vale? Aquí, bueno, algunos datos que os podemos dar. El material que se utiliza es madera, pegamento, resinas, el decor paper, o sea, el papel decorativo. Tenemos 30 personas que se dedican a gestionar el control, que controlan la calidad del producto. Fabricamos unos 200.000 metros cuadrados de suelo al día y cargamos 2 camiones, 2 full trucks a la hora. ¿Vale? Os recordamos que podéis colgar vuestras preguntas en el chat y vamos contestando o las contestamos siempre al final. No os importe hacerlo ahora en este momento. Vamos, seguimos con la presentación. Seguimos con la presentación, ¿no, sí. Después del vídeo. Sí, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Muy bien. En primer lugar, compramos la madera, testamos en camión directamente, cortamos un trozo de esa madera y la testamos, que sea la calidad que hemos comprado. Posteriormente, esos troncos se pelan y se procesan para la formación de los chips o fragmentos de madera, entre comillas, vastos. ¿Lo habréis visto alguna vez ese producto? Se utiliza mucho para embalaje. Es un producto también se utiliza para embalaje o para incluso hacer para algún tipo de paneles. Se suele utilizar el panel este, se llama OSB, ¿vale? Creo que lo conoceréis por OSB. Una vez tenemos ese OSB, esos chips de madera, con la fresa lo transformamos en fibra de madera, prensamos esa fibra de madera y fabricamos el tablero. Lo enfriamos, ese tablero, en esos abanicos gigantes que hay. Por otro lado, estamos impregnando esos rollos de papel decorativo, lo estamos impregnando con las colas y los pegamentos. Aplacamos el sistema con el tablero. Testamos la calidad. Acordaos de que lo que hacíamos era ver que el tablero se había fabricado con la misma densidad en cualquier punto que testáramos. Una vez que tenemos el tablero testado, lo cortamos en tablas. Una vez cortado, le fresamos el clic. Gestionamos o tomamos muestras para ver que llevamos hasta el laboratorio y vemos que eso que hemos fabricado realmente se corresponde a lo que queríamos fabricar. Y si es así, embalamos y enviamos. ¿Vale? Ese sería un poco el resumen. ¿Hay alguna pregunta? Un momento, seguimos, David. Muy bien, gracias. Vamos a hablar ahora de instalación. En Eger tenemos un sistema de unión que se llama Clicker
y que permite su instalación de 3 maneras diferentes, ¿vale? Esto sonará seguro, seguro que os suena. Se puede instalar ángulo a ángulo la parte larga y la parte corta, lama a lama, en ángulo por el lado largo y golpeando horizontalmente. Aquí, por favor, cuidado porque a la hora del golpeo no es golpeo como tal, sino que es tapeo, que se dice, tapping, golpeando suavemente, protegiendo siempre el clic con un taco de goma, podemos hacer que ese sistema funcione tranquilamente. No hace falta, al final lo que pasa es que si al golpear rompemos el clic, va a parecer que no ha pasado nada porque el sistema quedará absolutamente cerrado, pero como sabemos, el suelo de madera dilata y contrae en función de la temperatura y humedad. Ese suelo que hemos instalado en invierno, en verano contraerá porque soltará humedad, y como ese sistema clic nos lo hemos cargado cuando lo instalamos golpeando en horizontal, no habrá tracción ninguna y tendremos una junta abierta en medio de una habitación. Con lo cual, tened cuidado, por favor, a la hora de golpear en horizontal, ¿vale? Y por último, se puede instalar juntando testas, formando fila y uniendo toda la fila con la anterior por la parte larga, ¿vale? Vamos a ver un vídeo ahora para que quede más claro. Después de unos pequeños trucos de instalación que seguramente... No, todavía no. Nada. Que seguramente todos conoceréis. Esto vale para cualquier laminado, no solo Eger. En general, el suelo laminado es igual para todos. Siempre conviene atemperar la mercancía, el suelo, 48 horas antes de ser instalada, con el fin de que ese suelo que vamos a instalar tenga la misma temperatura que la ubicación donde va a ser instalado, ¿vale? Siempre instalamos con los machos hacia la pared o aconsejamos instalar con los machos hacia la pared, ¿vale? Dejamos siempre distancia perimetral de 8 a 10 milímetros, siempre, eso es impepinable. Aquí, justo debajo de mí, hay un icono que lo que dice es: tenemos que poner juntas en todos los pasos de puerta, ¿vale? Y lo último, que tampoco nos vemos muy bien, decimos que, porque es una pregunta recurrente que siempre me suelen hacer las formaciones, es: oye David, ¿cuánto suelo de Eger podemos poner sin utilizar la junta? Bueno, pues eso es 10 por 10, serían 100 metros cuadrados en habitación diáfana, ¿vale? Quiere decir, o mejor dicho, no quiere decir que yo tenga que instalar un domicilio de 90 metros cuadrados con 3 habitaciones y pueda hacerlo sin juntas. Lógicamente eso no tiene sentido. Cada estancia de esa vivienda va a estar sometida a unas condiciones climáticas diferentes que van a producir que el movimiento del suelo de dilatación y contracción de ese suelo de madera se produzca de manera diferente. Ese movimiento hay que liberarlo de alguna manera. ¿Cómo? Poniendo esos perfiles que harán que libere el movimiento en cada estancia, ¿vale? Ya sé que me vais a decir que si el cliente no quiere, que cuantos menos perfiles mejor. Efectivamente. Y nosotros estamos para vender y para cobrar lo que hemos instalado. Y tenemos que intentar, por nuestra parte, convencer a los clientes de que eso tiene que ser así, porque nos vamos a quitar problemas. Estamos para ganar dinero, no estamos para atender reclamaciones, ¿vale? Ese es mi consejo. Instalamos siempre, esto es también muy importante, siempre vamos a instalar cuando hagamos, por ejemplo, cocinas, ¿vale? Pues la cocina siempre tenemos que instalar el suelo hasta los pies de los elementos pesados. Imaginaos electrodomésticos, ¿vale? Si lo hacemos al revés e instalamos una cocina, instalamos el suelo y posteriormente ponemos el electrodoméstico encima, o el elemento pesado, el frigorífico, lo que sea, lo que estamos haciendo con eso es fijar ese movimiento de dilatación y contracción del suelo, de la madera, y lo que vamos a hacer es que con el tiempo se va a crear, el movimiento va a ser irreversible porque se va a producir siempre, y con el tiempo lo que va a pasar es que se van a abrir las juntas y van incluso a romper los clics, ¿vale? Cuando hablemos de colocar en una cocina, siempre hasta el pie del electrodoméstico. Cuando hablemos de una isleta, lo mismo, hasta el pie de la isleta, cajeando y hasta la pata. Estéticamente es igual, no se va a notar. Y nos vamos a librar de una reclamación más que segura, ¿vale? Más que segura. Otro consejo que os doy es: nunca instaléis, cuando acabéis una habitación, una fila o lo que sea, trozos inferiores a 20 por 5 centímetros, ¿vale? Tenemos que dejar que el clic traccione, que haga su trabajo. Con tamaños inferiores a este,
el clic no tracciona y lo que tendremos con el tiempo será una tabla suelta en medio de la cocina o en medio de la estancia, perdón. ¿Vale? Por último, deciros que ya sabemos que tenemos que tener cuidado a la hora de instalar el baño. Bueno, no tenemos que tener más cuidado que decir, tenemos que utilizar una base, un underlay de estos adecuado, con una densidad adecuada y que contenga una barrera antihumedad, con el fin de que la humedad, si la hubiera, no subiera hacia arriba. ¿Vale? Hay que intentar hacer una especie de efecto cubeta sellando todo el perímetro con una cinta adhesiva. Eso hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Pero lo que sí que yo haría sería en el encuentro de la pared con el perfil o la pared con el rodapié, siempre sellar con silicona, con el fin de que esa humedad, si lo hubiera, se evitaría que subiera por las paredes, ¿vale? Ahora sí que vamos a ver este vídeo de instalación. ¿Dónde puedo mirar esto? Es que no. ¿Sabes qué pasa? Que es que aquí no se lo mira. No sé dónde está. No lo veo. En el primer vídeo hemos visto cómo hacemos el suelo laminado, la fabricación, el control de calidad, y ahora mismo con este vídeo vamos a ver la instalación. ¿Cómo se instala? Dura unos 4 minutos. Es muy interesante, además viene en español, este he podido conseguirlo en español. Acordaos, 3 tipos de instalación con nuestro sistema Click, ¿vale? Este señor está haciendo una cosa muy interesante y es en la cartela que viene en cada caja las instrucciones de instalación. Opción A, tabla a tabla. Está marcando, empieza por la segunda fila. Mete la parte larga. El aislante que ha puesto en esta ocasión es de aluminio. En este caso ha puesto un aislante de aluminio, pero podría haber puesto cualquier aislante que tuviera una compresión mínima de 1000 kilogramos por metro cuadrado. Vale. Con el fin de que el clic no sufra. Pues, bueno, este es el compañero mío. Ahora vemos cómo hace el juego de muñeca, pero esto seguramente vosotros sabéis más que yo y que él 10 veces. Y Lama lo va haciendo, quita la inicial y empuja. Marca la distancia perimetral que hemos visto, de 8 a 10 milímetros, y empuja. Con las cuñas, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y ahí habría que poner la silicona o no? No, aquí no. Estamos viendo que está instalando una habitación que no parece un baño. Si fuera un baño, sí. ¿Vale? Vale. Golpeamos. Cuidado con el golpeo. Siempre proteger la hembra a la hora de golpear. Porque si no, con el tiempo os van a llamar a los 3 meses diciendo, tengo una grieta en la cocina, tengo una junta abierta. Veis que instala de atrás adelante y también delante a atrás. El sistema lo permite. Este sistema de unión seguro que lo practicamos aquí mucho más que el otro. Y este es el que menos practicamos, pero bueno, que sepáis que también se puede hacer de esta manera, que es uniendo lamas por las testas y juntando con la fila anterior. Aquí el problema que tiene es que a lo mejor se necesitan, con una persona es difícil. Lo más lógico es que le hagan 2 instaladores a la vez, con el fin de coger toda la fila, ¿no?
Aquí lo vais a ver. Veis que está juntando las cestas. Y ahora coge y mete todo el sistema por la parte larga, enganchando con el anterior. En ningún caso el suelo laminado debe estar tocando en ningún punto con la pared, por favor. ¿Cómo se hace la última fila? Pues como habéis hecho mil veces. Siempre mayor de 50 milímetros por... perdón, de 20 centímetros por 5, la parte más pequeña, ¿os acordáis, no? Si no, no tracciona. Ya, ¿veis que bien el rodapié con el sistema clic este que tiene de enganche? Aquí en España yo le diría a mi compañero Andreas que no he encontrado una pared recta en mi vida, con lo cual esto del tema de los clips para luego poner el rodapié directamente enganchándolo, eso, bueno, es un poco utopía. Muchas gracias, voy a seguir con la presentación entonces. Si tenéis alguna pregunta, por favor. Sí, de momento no hay preguntas, vale. Podemos seguir. Muy bien. Una vez que hemos visto instalación, vamos a hacer la pregunta. Ahora hacemos nosotros. Ahora os preguntamos nosotros. Aquí está la pregunta. ¿Se puede instalar pegado directamente sobre solera de hormigón el suelo laminado? Y os damos 3 respuestas posibles. No, solo flotante. Sí, pero solo en uso comercial, tiendas, etcétera. Y normalmente se instala flotante, pero si tiene un tablero. Podéis ir contestando. Y ahora daremos los resultados y David nos dirá la respuesta correcta. Bueno, hay una respuesta claramente que no tiene ningún seguidor y la primera tiene el 88%, que es no, solo flotante. Vamos a esperar un poco a ver si se lo están pensando. No, solo flotante y un 10% nos dicen que normalmente se instala flotante, pero si tiene un tablero... Estable. Estable. Un tablero estable es un tablero denso, recordad. Una densidad, una muy buena densidad, que quiere decir que el tablero va a dilatar y contratar. Las dilataciones van a ser mucho menores en un tablero más denso que en uno menos denso. ¿Vale? La densidad es cantidad de material por espacio. Bueno, pues la mayoría nos responde, David, que no, solo flotante. Bueno, pues sí, en este caso, normalmente os tengo que decir que es la respuesta C. Normalmente se instala flotante, pero si tenemos un suelo laminado con un tablero lo suficientemente estable y una planimetría absolutamente perfecta, que sea prácticamente un espejo, se puede pegar directamente sobre solera. ¿Cuándo me diréis? Pues cuando normalmente no se va a necesitar, pero por ejemplo a mí se me ocurre sitios donde nosotros hemos instalado alguna vez, que hemos visto que clientes nuestros han instalado, es una sala de zumba, donde es una sala que está sometida a un impacto muy fuerte y normalmente ese suelo pegado va a funcionar mejor que cuando es flotante por el tema de que la sonoridad es mejor. Es mejor cuando se pega algo, siempre va a sonar menos que cuando va flotante, ¿vale? Eso en determinados casos se podría hacer, sí, se puede pegar o encolar dependiendo de la densidad del tablero de ese suelo, ¿vale? Pasamos a la siguiente fase. No pasamos. A ver. Perdonad que se ha quedado un poco tostado esto.
Ahora, vamos a hablar de las características técnicas de los suelos Eger. Tenemos 80 decorativos en toda la colección actualmente, lo podéis ver en la página web. Resistente a los rayos UV, es decir, la acción solar no decolora el sistema. Son aptos para calefacción, para instalación sobre calefacción radiante, siempre tubería de agua caliente, ¿vale? El sistema eléctrico tiene un componente ahí diferente, que si alguno quiere luego preguntar lo podemos hablar. Poro sincronizado quiere decir que la capa, el overlay, imita la estructura de la foto que hay por debajo, ¿vale? Toda nuestra colección es antiestática y la superficie es antibacteriana. ¿Qué quiere decir antibacteriana? ¿Que mata las bacterias? No, no las mata, pero la superficie esta evita la proliferación de estas bacterias, sobre todo las que nos traemos de la calle en la suela de nuestros zapatos, ¿vale? Tenemos esta gama AC4 8 milímetros con y sin bisel. No vemos ahí porque está, pero vamos, la garantía de este pavimento es de 20 años, ¿vale? El AC4 8 milímetros, 20 años. Biselado, antiestático, etc. AC5 8 milímetros con y sin bisel, la garantía en este caso son 25 años. AC5 clase 33 biselado en 10 milímetros, estas tres referencias. Y por último tenemos nuestro producto estrella, nuestra pata negra, que sería el Aqua Plus. Este producto para zonas húmedas Eger, que tiene un tablero de más de 1000 kilogramos por metro cúbico de densidad, que es para instalar en zonas húmedas. La garantía, la vemos ahí, es lifetime, toda la vida, y que además cumple el test NALFA de 72 horas. Quiere decir que el suelo, el tablero no se va a ver afectado aunque le caiga agua durante las 72 horas siguientes al accidente, ¿vale? Si a alguien se le cae un vaso de agua y lo recoge antes de 72 horas o salpica saliendo de la ducha, se le cae el agua y la recoge antes de 72 horas, el suelo nunca se va a ver afectado por una pompa de hinchazón de agua en medio de la estancia, ¿vale? Eso es lo que quiere decir que cumple este test. Por supuesto es laboratorio externo y el test este es a nivel internacional, ¿vale? Preguntamos otra vez. Preguntamos. La segunda pregunta. Arriba, el desplegable. Sí. Ah, perdón. Ahí. Vale. ¿Cómo se limpia el suelo laminado? Y hay tres respuestas. Las lanzamos. Con una mopa seca o con o como mucho humedecida de agua. Es resistente, se puede tirar un cubo de agua y luego secarlo. No se limpia, es antibacteriano. Bueno, parece que lo tenemos muy claro, David. Parece que tenemos muy claro que tirando un cubo de agua no se limpia. Efectivamente. ¿Por qué esta pregunta? Pues mirad, esta pregunta tiene un sentido y la he hecho por una razón, y es cuando, por ejemplo, nosotros instalamos un suelo laminado en un hotel, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es lo más agresivo que nos puede pasar en un hotel no es el tráfico que sufre ese hotel. Una habitación de un hotel probablemente tenga menos tráfico que cualquier habitación de nuestra casa, ¿vale? El problema de los hoteles, a lo mejor, en cuanto a tráfico, va a ser la zona de recepción, que ahí mínimo aconsejaríamos una C4 clase 32, pero el problema realmente grave o problema, como si dijéramos, más específico de los hoteles es la limpieza, ¿vale? Químicamente se agrede muchísimo y muy frecuentemente al suelo laminado. El tipo de materiales que utilizan para la limpieza son bastante agresivos, la frecuencia de limpieza es muy alta y como no tengamos un suelo laminado lo suficientemente estable y con la suficiente calidad, al final vamos a ver habitaciones, que ya lo habremos visto todos, como en las juntas se van abriendo, sobre todo en las esquinas, se van pelando, apareciendo ese aspecto blanquecino de haberse comido ya el papel decorativo. Por eso he puesto lo de baldeando agua, que es como en muchos hoteles me he encontrado que se limpia el suelo laminado, ¿vale? Seguimos. El 100% ha sido Esto es unánime. correcta. Perfecto.
Nada, para finalizar, tenemos todo tipo de certificaciones, pero aún así seguramente os salga algún tipo de obra, algún arquitecto, algún decorador que os pida algún tipo de requerimiento legal. No tenéis más que acceder a vuestro comercial de la tienda y que solicitarlo por esta vía y rápidamente se os enviará. ¿Vale? Muy bien. Turno de preguntas. Respecto a la instalación, nos preguntan, David, ¿la dirección del decorado de las lamas tiene algún truco de instalación dependiendo de la incidencia de la luz? Vamos a ver, no entiendo muy bien la pregunta. Nosotros, o en realidad, cuando hablo de nosotros, el suelo laminado en general, si no te dicen realmente que ese suelo tiene algún truco de instalación, como por ejemplo que sea direccional, cuando instalamos a lo mejor suelos en espiga, el fabricante nos debe decir son 8 tablas en una caja y 4 son de derechas y 4 son de izquierdas, para que al juntarlas forme la espiga perfecta. Eso sería un suelo direccional. Pero no, respecto a la luz, no existe ningún tipo de parámetro que diga si tienes que instalar de una manera o de otra. ¿Vale? Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo planteamos la colocación en un piso de paredes del mismo tamaño aproximado? Perdón. ¿Cómo planteamos la colocación ¿En en un piso de paredes del mismo tamaño aproximado? No entiendo muy bien la... Es una estancia cuadrada, Sí. no rectangular. Los machos hacia la pared y tirando líneas. No veo la dificultad. A lo mejor es que no entiendo la pregunta. Sí, yo ahora mismo, imagínate que tienes que salir de la habitación y tienes que colocar el último trozo debajo de una puerta. No tienes problema porque este sistema permite que pueda ser golpeado en horizontal, con lo cual no tendrías que hacer en ángulo nada y podrías hacerlo de esa manera. O sea, que no habría nada especial. No veo que haya nada especial, sinceramente. No sé si hemos respondido bien a las dos preguntas. En cualquier caso, podéis seguir haciendo. Tenemos unos minutos y, como siempre, estaremos dispuestos a contestaros en cualquiera de nuestros almacenes de plataforma. Tenemos otras preguntas, David. Sí, dice Joel dice que de acuerdo, al utilizar vuestro sistema es mucho más sencillo. Sí, o sea que era al acabar justo debajo de las puertas, ¿no? Y sí. Vale. La garantía del producto queda cubierta al 100%, aún siendo instalado por instaladores reformistas, pero no directamente del fabricante. No, este suelo está garantizado siempre, independientemente de quién lo instale, siempre que se sigan las instrucciones básicas de instalación que todos conocemos. Cuidado qué tipo de suelo metemos en zonas húmedas si no está preparado, porque eso sí que un fabricante no lo va a garantizar, ¿vale? A no ser que, por ejemplo, utilicemos un suelo laminado tradicional y hagamos un sellado de juntas, pero bueno, al final entiendo que habiendo la cantidad de producto que hay en el mercado podemos coger un suelo definido para zonas húmedas en detrimento de otro. El fabricante, lógicamente, va a garantizar a cualquier instalador que siga unas normas de instalación básicas, simplemente. ¿Es conveniente que la dirección de las tablas vaya en dirección a las ventanas? Es estética pura, sí, yo lo hago así. Sinceramente, yo lo haría así. A mí me gusta más. Estética porque queda mejor. Queda mejor. Normalmente no es un fallo de instalación ponerlo de forma transversal, pero vamos, yo entiendo que es mucho más estético hacerlo a la dirección de la ventana siempre, ¿no? Cruzando a lo mejor con el pasillo y haciendo la tangente con el pasillo y ya está. ¿Qué metros seguidos como máximo se pueden poner sin junta? Eso efectivamente sabía, siempre me lo preguntáis, son 10 por 10, que son 100 metros cuadrados en habitación diáfana, ¿vale? Que no quiere decir que vayamos a instalar, como dije antes, un suelo en una vivienda de 90 metros cuadrados y 3 habitaciones y vayamos a hacerlo sin juntas, porque cada estancia tiene una temperatura y una humedad diferente que va a afectar al comportamiento y a la dilatación del suelo de manera diferente. Y ese movimiento hay que liberarlo con juntas, siempre poniendo perfiles bajo el paso de puerta. En el caso del Aqua Plus, que es el último suelo que hemos visto, podemos hacer hasta 15 por 15, que son 225 metros cuadrados sin junta. Lo mismo, ¿vale? Es decir, tener cuidado.
un instalador profesional nunca va a instalar un suelo sin junta. Un instalador profesional no debe nunca instalar un suelo sin junta, a no ser que se encuentre una sala de una de estas de celebraciones y bodas, que se encuentre un salón de 200 metros y le vaya a poner el Aqua Plus, que lo podría hacer sin junta. O un salón de 100 metros cuadrados que con el laminado tradicional también se podría hacer. Pero cuando estamos en una vivienda, la vivienda tiene que tener perfilería, porque la madera se mueve y se mueven de diferente manera en función de las diferentes temperaturas y humedades. Sobre todo es obligatorio en perfiles de transición, cuando pasamos de un pavimento de un tipo a otro. Por ejemplo, el baño con una cerámica al pasillo con un laminado. Muy bien. Y nos preguntan también, en un salón de 10x4, ¿Sí? y las ventanas en el lado de los 10 ¿Metros? metros, ¿Sí? ¿cómo conviene colocar las tablas? Buena pregunta. Muy Eso específico. es un pasillo. Claro. Técnicamente no hay ninguna. Yo lo que haría sería efectivamente perpendicular a la ventana, quedaría más estético, no iría porque al final lo que estás haciendo es un pasillo. Si las paredes del domicilio están trasdosadas con pladur y el cliente nos pide un zócalo muy estrecho, ¿podemos dejar menos margen con la pared? Yo ahí lo que haría sería cortar la parte del pladur y meterme hacia adentro con el suelo. En vez de, porque en ningún caso el suelo debe tocar en ningún punto con la pared, ni con el pladur ni sin pladur. Muy bien, pues espero que todas las respuestas hayan sido claras. De todas maneras, como os decía, si vais a nuestros almacenes, nuestros vendedores os pueden ayudar y si no, pues acudiremos a David a que nos dé su respuesta a cualquier duda que tengáis. ¿Vale? Y yo encantado. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Os recuerdo, por favor, que nos rellenéis la encuesta para seguir mejorando y os esperamos en próximas formaciones. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas Hasta otro gracias. día. Adiós, adiós.